sus sentimientos. Lo que él siente cuando una persona se aleja de él. Cada vez que uno ama, ¿cierto? Espera ser correspondido, ¿no? Es natural. Bueno, Dios también lo espera. Dios también espera que ese amor que Él manifestó hacia ti sea correspondido. Es verdad que no todo el mundo ama a Dios, pero Él siente un gran dolor cuando alguien que recibió el amor de Dios se aleja de Él. Entonces, la Biblia no es una palabra o no es un libro que habla de Dios, sino que es Dios mismo hablando y manifestando su corazón. La Biblia no es un libro que habla acerca de Dios, sino que es la misma voz y la palabra de Dios. Y usted hoy día, es necesario que usted hoy día pueda escuchar la voz de Dios y la palabra de Dios. ¿Sabe? Dios se duele que tú estés lejos de Él. Dios se duele. Usted dirá, pero si no estoy lejos de Él, estoy en la iglesia. Vengo cada domingo a la iglesia. Vengo cada jueves. Pero aún así puedes estar lejos. Aún así puedes estar lejos en tu corazón. Este mensaje en realidad Dios hoy día lo manifiesta a ti, querido amigo y hermano. Quizás tú estás lejos de Dios. ¿Sabe? Haz un ejercicio hoy y cambia la palabra en este versículo, vuestros padres, por tu nombre. ¿Qué maldad hallaste en mí? Y pon tu nombre ahí. ¿Qué maldad hallaste en mí? Que te alejaste de mí y te fuiste tras la vanidad y te hiciste vano. ¿Qué maldad hallaste en mí? ¿Saben? Este versículo, el contexto era que lamentablemente el pueblo de Israel se había alejado por completo de Dios, que habían reemplazado a Dios y se habían ido tras la vanidad o tras su necio corazón, lo que ellos querían hacer. Y lamentablemente Dios lo manifiesta aquí, manifiesta su sentir. Entonces, ¿hay algo malo en Dios que te has alejado de Él? Hazte esta pregunta hoy día. Si estás lejos hoy día, si perdiste la comunión con Dios, ¿hay algo malo en Dios que haya gatillado que tú estés lejos de Él? ¿Por qué entonces te alejaste? ¿Por qué entonces nos alejamos? ¿Qué le parece si en esta tarde oramos y le pedimos a Dios que pueda guiarnos y aún podamos responderle a esta pregunta? Amado Dios, Señor, le ruego que usted pueda perdonar mis pecados. Señor, delante de ti no puedo esconder nada. Estoy, Padre, aún desnudo en tu presencia y es, Padre, una realidad en cada uno de nosotros. Por eso, Padre, que le ruego perdón y le ruego su misericordia y a un Padre que su palabra pueda tener libertad en esta tarde. Le ruego, Padre, que bendiga a cada uno de los que está acá. Y como si hay alguien, Padre, que viene en camino, mi Dios, y que tiene en su corazón el llegar a esta iglesia, también, Padre, por favor, guíe sus pasos y, Padre, guárdele para que pueda llegar al mensaje. Le rogamos su bendición en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Qué maldad entonces hallaste en mí? ¿Hay algo malo entonces en Dios que haya motivado tu alejamiento? ¿Sabe? Dios
es enteramente bondad. En Dios no hay mal. Sus características y aún su atributo es todo el bien siempre, es todo lo bueno. No hay atributo malo en Dios. No hay atributo que le haga el mal al hombre. No hay ningún atributo que le haga mal al hombre. Todos los atributos y la personalidad de Dios te hacen bien. Y todo lo que Dios y todo lo que sale de Dios es bueno para ti. Entonces, ¿por qué razón nos alejamos? Mire, vamos al Salmo 147. Versículo 1. Alabad, dice a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Vamos al Salmo ahora 103. Y nos vamos a quedar detenidos aquí en este Salmo porque vamos a ver todo lo bueno que es Dios. ¿Hay algo entonces malo en Dios? Por supuesto que no. Y vamos a ver entonces todo lo bueno que hay en Dios. Dice Salmo 103, versículo 1 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Número 1. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y nos vamos a quedar ahí un ratito, porque vamos a destacar 7 beneficios o 7 cosas buenas que Dios tiene para con nosotros. Porque no hay mal en Él, sino solamente bien hacia ti. Y mira, el primer beneficio, lo primero bueno que sale de Dios para ti y para mí, es que perdona todas nuestras iniquidades. No dice algunas. ¿Sabes? Si dependiera de uno, si alguien me hace mal, a veces uno selecciona, ¿cierto? Y dice, pero tú me hiciste esta, ¿cierto? Yo te puedo perdonar todas, pero si tú haces esto conmigo, yo no sé si te perdono. ¿Es así o no? Es así, naturalmente, aunque seas cristiano. Pasa en el corazón eso, ¿cierto? Es muy difícil perdonar cuando a uno le hacen algo grande, ¿cierto? Algo que le daña o que pueda dañar mucho en tu vida. Pero la naturaleza de Dios es perdonar todas tus iniquidades. No importa el tamaño de tu maldad. No importa lo que hayas hecho. No importa cuán grande o cuán negro sea tu pecado. Dios lo perdona. Es diferente Dios a nosotros, ¿cierto? Su atributo de bondad y de perdón sobrepasa todo pensamiento humano. Sobrepasa toda naturaleza humana. Porque Él puede perdonar todo. Él puede perdonar tus iniquidades. Y a lo mejor, hermano, tú olvidaste, por eso te alejaste, que Él te ha perdonado. ¿Recuerdas la última vez que Él te perdonó? Hermano, ¿recuerdas
la última vez que Él te perdonó? ¿Sabe aquí? Quizás hay alguien que olvidó eso. Y hoy día no va a Dios, ni gusta del perdón. Pero Él puede perdonarte. Y perdona todas tus iniquidades. Es bueno Dios. ¿Sabe que tú puedes quizás haberle hecho daño a alguien, ¿cierto? Y que a lo mejor ni siquiera quiere mirar tu cara hoy día. A veces hay pecados que uno comete que le avergüenzan y avergüenzan a otros. O eres vergüenza en tu casa, o a lo mejor en tu casa no te han perdonado. Pero hoy día puedes gustar del perdón de Dios. Porque Él perdona todas nuestras iniquidades. ¿Sabe? Yo creo que Zaqueo no fue muy popular, incluso luego de haber sido perdonado por Jesús. A lo mejor le apuntaban con el dedo y lo hacían. Y decían, este hombre ahora viene con esto, ¿cierto? Y a lo mejor en la ciudad, la sociedad o los que le rodeaban le apuntaban con el dedo diciendo, ¿qué se cree este hombre ahora haciendo el bien? Siendo que este hombre es un sinvergüenza. Pero este hombre gustó el perdón de Dios. Y Dios le perdonó todas sus iniquidades. Dios puede perdonar todo. Pero Él espera que tú vayas a Él y gustes del perdón. Disfrutes del perdón. A lo mejor olvidaste ese disfrute. Por eso es que le pregunté, ¿recuerdas la última vez que Él te perdonó? ¿Qué pasa cuando una persona es perdonada? ¿Qué ocurre cuando una persona se acerca a Cristo y es perdonado? ¿Qué es lo que produce en su corazón? ¿Quién fue perdonado últimamente por Dios? ¿Quién fue perdonado últimamente por Dios? Levante su mano. Yo fui perdonado. ¿Y sabe lo que uno disfruta? Paz, gozo. Y uno puede nuevamente levantar la cabeza y estar tranquilo. Porque Cristo me perdonó. Pero a lo mejor tú olvidaste eso, hermano. Y hoy día estás lejos de Dios. Porque te olvidaste de su beneficio. Su primer beneficio, el perdón. A veces te sientes tan culpable o tan pecador que no sientes o no te sientes con el derecho, en este caso, de buscar el perdón de Dios. Pero eso es un engaño de Satanás, porque hoy día tú puedes recibir el perdón. No olvides ninguno de sus beneficios, dice el Salmo 103. El primer beneficio entonces es el perdón. De todos, como dijo mi hermano, de todos nuestros pecados. Mire, Isaías 55, versículo 7. Dice la Biblia, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. ¿Sabe? Cuando el hombre escucha esto dice, pero es que yo no quiero dejar el pecado. Yo amo el pecado. No quiero salir de esta condición. Estoy cómodo. Y cuando ve eso no se acerca a Dios. Pero no lee la segunda parte, dice, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué dice la Biblia cuando
Al que se le perdona mucho, mucho ama. ¿Sabes por qué tú no amas tanto a Dios? Porque te olvidaste del perdón. Te olvidaste que Dios puede perdonar tus iniquidades. Por eso es que quizás tu corazón no vibra para con Dios. ¿Acaso Dios no te puede perdonar, hermano? Por supuesto que sí. Pero olvidaste su primer beneficio. El perdón de todos tus pecados. Veamos el segundo beneficio. Entonces en Salmo 103, versículo 3, la segunda parte dice: el que sana todas tus dolencias. ¡Oh, qué hermoso eso! Qué hermoso escuchar de parte de Dios que Él puede sanar lo que me duele. ¿Cierto? ¿Hay cosas que le duelen en la vida? Yo venía en el auto y venía recordando algo que me dolía, ¿cierto? Que uno quisiera volver atrás y reparar el daño que uno provocó y decir, ¿cuánto quisiera yo reparar eso? Y volver a disfrutar como disfrutaba antes. Y duele, ¿cierto? Dan ganas hasta de llorar cuando uno se acuerda de eso. Pero cuando uno va a Dios, dice que Él sana. Él sana tus dolencias. ¿Te duele algo hoy día? ¿Te duele algo? ¿Cuándo fue la última vez que Él te sanó? ¿Cuándo fue la última vez que Él sanó tu corazón, tu alma? Por eso es que el salmista dice, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios, porque Dios es bueno. Y Él sana todas tus dolencias. No algunas, todas. ¿Y sabes lo que ocurre cuando Él sana? Lo mismo que le dije cuando uno recibe el perdón. Paz y gozo. ¿Por qué razón entonces te alejaste? ¿Has hallado algo malo en Dios? A lo mejor te olvidaste del segundo beneficio. Que Él sana todas tus dolencias. Hay muchas heridas que uno arrastra en la vida. Y Dios puede sanarlas. La pregunta es si hoy día has sanado las tuyas. La pregunta es si hoy día Dios ha sanado tus dolencias. A lo mejor vives con una gran amargura hoy. Y no has permitido que Dios te sane. Deja que Dios te sane hoy. Sigamos viendo el tercer beneficio. Dice que Él rescata del hoyo tu vida. Mira, dice que Él rescata del hoyo tu vida. ¿Sabe? Cuando yo leí esto me acordé de un ejemplo. Y me acordé del varón que hoy día fue nombrado por la iglesia pastor. Aún van a ungirlo, hermano Pedro, en Coquimbo. No sé si han escuchado alguna vez del testimonio de él. Pero Dios lo sacó del hoyo, literalmente. Porque él tuvo que pagar cárcel. Luego de haberse convertido, él se entregó a la justicia. Él conoció al Señor, entendió que debía hacer lo bueno, como Zaqueo, y dijo,
voy a pagar si en algo he defraudado a alguien. Y había defraudado a la justicia. Y va y se entrega a la justicia. Y él como creyente dijo, voy a pagar. Y pagó con cárcel. Pero Dios lo sacó del hoyo. Él pagó su culpa. Y Dios lo sacó de algo muy terrible y feo. También de mí, de mi vida. Me ha sacado de muchos hoyos. ¿Te has sacado de algún hoyo? De muchos, ¿cierto? ¿Sabes lo que pasa cuando un creyente olvida su beneficio? ¿Y de cuántas veces te ha sacado a ti? Poco amas y te alejas del Señor. Hermano, Dios te sacó de un hoyo. Dios te sacó de algo tremendo. Y hoy día estás lejos de Él. Simplemente porque te olvidaste de sus beneficios. Te olvidaste del gran amor que tiene Dios para contigo. Y de cuántas veces te ha librado a ti. De muchos hoyos. De muchos lugares. De ese fango pantanoso. ¿Te ha sacado Dios de algún hoyo? Quizás hoy día tú estás en un hoyo. Quizás tú hoy estás metido en un aprieto o en un hoyo grande. Pero si tú vas a Dios, Él te puede sacar del lodo cenagoso. Solamente estira tu mano y Él te la tomará. Veamos el cuarto. Dice también el versículo 4 que Él, que te corona de favores y misericordias. Te corona de favores. ¿Cuántas cosas buenas hemos disfrutado solo por el hecho de estar bajo su amparo? Solo por el hecho de estar bajo su amparo, tú tienes una casa hoy. Tú tienes un hogar. Tienes una familia. A lo mejor tienes hasta hijos. Tienes nietos. Él te ha coronado de favores. Día a día nos corona de favores. Y a veces cuando el creyente está alejado, olvida que Dios día a día lo llena de favores. Le favorece. Siempre le hace el bien. Siempre viene algo que te favorece. Y el día jueves damos gracias, ¿cierto? Y decimos gracias, Señor, por este favor. Gracias, Señor, porque oré y me favoreció el Señor. Gracias, Señor, porque pude librarme de este problema y pude salir de este problema que tenía. Y me favoreció el Señor. ¿Cuántas veces te ha favorecido el Señor? Y la Biblia dice que no nos debemos olvidar, imagínense. Nosotros, aún yo, soy de muy corta memoria. ¿No? Algunos aquí me conocen y me repiten 10 veces por WhatsApp las cosas para que no se me olviden. No debería olvidarse de mi corazón todos los favores que Él me hace. Hoy día Él me favoreció. Mira a tu lado. Mira a tu lado. Y date cuenta cuán favorecido eres el día de hoy. La pregunta es, ¿por qué te has alejado? ¿Hay algo malo en Dios? ¿Hay algo malo en Dios que tú decidiste alejarte de Él?
¿Hay algo mal en Dios que tú decidiste irte de su presencia y simplemente alejarte de Él? Él te corona de favores y misericordia. La Biblia dice que en Lamentaciones que son nuevas cada mañana. Todos los días son nuevas, son misericordias. Sigamos leyendo. Qué hermoso es Dios, ¿no? ¿Ah? Qué bueno recordar los atributos de Dios. Dice la Biblia en el versículo 5 que Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Sabes quién es el que da fuerza al cansado? Es Dios. A veces como creyentes nosotros estamos derrotados, ¿cierto? No nos queremos levantar, no queremos tomar el teléfono, no queremos escuchar a nadie. Y ahí es cuando el creyente va a Dios y Dios le fortalece, le da nueva fuerza, levanta alas como águila, dice Isaías. Llena de gracia y de poder al que le busca. Ese Dios es un Dios sobrenatural que puede llenarte de poder y de gracia. Y a veces el creyente olvida que en Dios tiene gracia. A veces el creyente olvida que en Dios puede renovar sus fuerzas. Si te sientes cansado, puedes ir a Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dijo Jesús. El problema es que hoy día nos vamos a Él y nos olvidamos que Él puede beneficiarnos y puede llenarnos de gracia, puede rejuvenecernos. ¡Oh, qué rico rejuvenecerse! Algunos escuchan esto hoy día y dicen, ¡oh, qué rico!, ¿cierto? ¡Qué bendición! Poder rejuvenecerse. Pero es verdad, Dios rejuvenece al que le busca. A veces mi hermano Manuel tiene más fuerza que yo, quizás ahora más. Pero Él da fuerza al cansado. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te rejuveneció? Y hoy día puedes sentirte como decía Caleb. Tengo la misma fuerza que la que tenía cuando tenía 40 años. Tenía 80 el hombre. ¿Saben por qué el hombre se sentía con tal fuerza de poder seguir luchando en la vida? Porque en Dios estaba su fuerza. Porque Él la buscaba día a día. Porque Él no se olvidaba de que Dios podía fortalecerle, perdón. Entonces, qué bueno es Dios, ¿cierto? Llevamos 5 atributos y quedan 2 más. Y estamos viendo que bueno es Dios. Dice el versículo 6, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Jehová es justo y Él hace justicia. Si alguien le hace mal, dice la Biblia, a alguno de sus pequeñitos, mejor le fuera que se colgase, ¿cierto?, la piedra de un molino y se tirase al mar. Porque Dios es justo y cuida a sus hijos. Amén. En Él está la venganza. Y Él va a dar pago a aquel que le hace mal a alguno de sus hijos. Él es justo. Y sabe, quizás tú has gustado de la justicia de Dios, pero habías olvidado que Dios es justo contigo. Por eso estás lejos.
sido justo Dios contigo? ¿Sabes? Su justicia va más allá de la justicia del hombre, porque la Biblia dice que Él nos hizo justos por Cristo Jesús, no teniendo mérito de recibir. ¿Sabe cuál es la justicia de Dios? Que todo hombre sea condenado también, porque la paga del pecado es muerte, y Él es justo y veraz, y si alguien transgrede debe pagar. Eso es justo, ¿no? Pero su justicia va más allá, que envió a su Hijo unigénito. Envió al justo a morir por los injustos en lugar tuyo. Él murió en lugar tuyo. Dios es bueno, ¿no? Dios es bueno porque Él es justo. Y su justicia supera la justicia del hombre. Sigamos leyendo el séptimo y último beneficio. Dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo de alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Como el que conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Sabe? Dios es grande en misericordia y en perdonar. Él es clemente y se deleita en tener misericordia. Él es compasivo y es un Dios perdonador. Siempre gustamos de su misericordia. De otra manera nosotros seríamos consumidos. Qué bueno es Dios, ¿cierto? Él es misericordioso y es un Dios perdonador. Entonces, volvamos a Jeremías capítulo 2. Y nuevamente hago la pregunta: ¿qué maldad hallaron en mí? Dijo Dios. ¿Qué maldad hallaron en mí? Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. ¿Sabe? No hay nada malo en Dios como para que una persona se aleje de Él. No hay razón alguna. Solamente y la única razón es cuando tú te olvidas. Cuando tú te olvidas de Dios. Cuando tú olvidas sus beneficios. Cuando tú olvidas lo bueno que ha sido Dios contigo. Simplemente entonces nos alejamos porque nuestro corazón, ¿sabe? Nuestro corazón es un corazón muchas veces adúltero para con Dios. En nuestra ingratitud,
Es la vanidad de nuestro corazón que nos aleja de Dios. Muchas veces deseamos saciar nuestra carne y deleitarnos en nuestras preferencias y gustos que buscar ser agradecidos con Dios, perdón. Quizás hoy estás lejos de Él, pero debes reconocer que no es por culpa de Dios. Quizás tú estás lejos de Él hoy, pero debes reconocer en esta noche que no es por culpa de Dios. Porque Dios es bueno. No hay nada que Dios haya hecho para que tú te alejes de Él. Absolutamente nada. Todo lo bueno ha hecho Dios para que tú estés en su presencia. Entonces, hoy día debes reconocer solamente que has querido vivir, como dice el versículo, tras tus vanidades. ¿Sabes lo que es vanidad? La palabra vanidad es vivir tras cualquier cosa vana y sin sentido. Vivir tras cualquier cosa vana o fútil y sin sentido que toma algún lugar importante en mi vida. Algo vano, algo fútil, algo sin sentido que es más importante que Dios en mi vida. Eso es vivir tras la vanidad. Hay cosas importantes que quizás hoy día llenan tu corazón. A lo mejor hay un pasatiempo en tu vida que toma todo el tiempo y todo tu corazón lo llena ese pasatiempo. No lo sé, pero fuiste tras eso. A lo mejor hay algo que toma placer en tu vida, que llena todo en tu vida, que es más importante que Dios. Puede ser incluso hasta alguna obsesión más importante que Dios, algún trabajo más importante que Dios, aún tu propio ego más importante que Dios, pero es vano. No tiene sentido vivir así. No tiene sentido vivir tras esa vanidad. Quizás hay algo en tu vida que ha tomado el control y que hoy día estás tras esa vanidad, tras esa cosa sin sentido. ¿Y por qué fuiste tras eso? Porque te olvidaste de Dios. Y te olvidaste de sus beneficios. Te acostumbraste a vivir de esa manera, vivir bajo el amparo de Dios, pero te olvidaste todo lo que ha hecho Dios por ti. Quizás hoy día eres un vanidoso porque vives en tu corazón tras cosas sin sentidos, sin Dios. ¿Sabe? Vamos a ver el ejemplo de un hombre o de un joven que fue tras las vanidades. Lucas capítulo 15. Y nos vamos a detener un poquito ahí. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 11. Dice la Biblia, también dijo nuestro Señor Jesús: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. ¿Sabe? Hoy día escuchaba a los niños que habían aprendido acerca de la parábola del hijo pródigo. Así que
Niños, si usted escuchó la parábola del hijo pródigo, ponga atención. ¿Ah? Ponga atención porque Dios le está diciendo 2 veces lo mismo. No sea un pródigo. Pero dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Sabe? El pródigo, no dice la Biblia, pero seguramente el pródigo tenía algo en el mundo que le llamaba mucho la atención. Fuera de la casa del padre. No lo dice, pero él deseaba tener su parte de la herencia para llevársela y malgastarla en el mundo. ¿Sabe? Cuando una persona se aleja de Dios, quizás hay algo en el mundo que le deslumbra o le gusta tanto y que quiere recibir todo lo que Dios le da, todos sus beneficios, los mismos que leímos, y llevárselos y malgastar su vida tras la vanidad en el mundo. Cuando una persona se aleja de Dios, quizás busca algo o va tras lo que hay en el mundo. ¿Sabe? El padre le colmó de todos los beneficios a su hijo. ¿Se dio cuenta? ¿Sabía usted que no era obligación para un padre darle sus bienes en vida? El padre estaba vivo. ¿Tenía algún derecho el hijo menor? Por supuesto que no. Pero ¿sabe lo que hizo el padre? Se los dio igual. ¿Sabe? Nosotros tenemos herencia en Dios. Y Dios nos ha llenado de beneficios. Y hoy día gustamos de herencia de Dios. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. También hay otro versículo que dice, mi herencia es Jehová. Cuando uno es hijo de Dios, tiene herencia con Dios y disfruta de la herencia de Dios. Dios te la da aquí, en vida. Por eso es que le repartió, fíjese que le repartió a sus hijos, pero uno se quedó con el padre disfrutando de la herencia. Pero hay otro que recibió la herencia, recibió la heredad del padre y se quiso ir con esa heredad al mundo. ¿Sabe? Hay creyentes que han recibido muchas cosas buenas. Ay, ahora tengo trabajo, ahora tengo familia, lo tengo todo, me voy al mundo. Y se va al mundo a malgastar sus bienes. Se va al mundo a malgastar todo lo que Dios le ha dado. Pero no sabe que un día le faltará. Y quizás hoy día tú quieres salir de casa. Quizás hoy día te corren, te pican los pies para arrancar. Pero no sabes que en el mundo te va a faltar. Dios te da de su herencia para que lo disfrutes hoy. Quizás este joven decía, pero hay muchas reglas en mi casa. Hay muchos no. Yo quiero disfrutar afuera. Siempre un no.
Siempre no esto, siempre no esto otro. Yo quiero salir de casa. No lo sé, no lo dice tampoco la parábola. Pero quizás lo decía en su corazón. A lo mejor él deseaba vivir, entre comillas, en libertad. Pero en realidad se fue a la esclavitud del mundo. Miren lo que dice el versículo 14. Tenía un problema este hombre. No tan solamente que él recibió la herencia, sino que dice cuando todo lo hubo mal gastado. ¿Sabe? Dios nos da herencia. ¿Pero para qué? ¿Qué es lo que espera Dios cuando nos da algo? Que lo multipliquemos. Está la parábola del siervo, ¿cierto? Que recibió de parte de Dios los denarios, ¿cierto? Para que los multiplicase. Los talentos. Los talentos. Cuando Dios nos da algo, espera que nosotros lo multipliquemos. Todo. Todo lo que Dios nos da, espera que lo multipliquemos. Pero este joven malgastó lo que Dios le dio. Dios le dio algo y lo mal administró en el mundo. Y no tan solamente eso, sino que también vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Porque no lo multiplicó, sino que lo malgastó. Comenzó a faltarle. ¿Sabe? Cuando una persona decide vivir lejos de Dios, ¿sabe lo que va a pensar, va a empezar a sentir? Que le empieza a faltar algo en su vida. Empieza a sentir necesidades y quiere suplirlas lejos de Dios. Pero como le dijo Jesús a la mujer samaritana, vuelve a tener sed. Vuelve a tener hambre. Porque no le sacian. ¿Sabes? Lejos de Dios no vas a ser saciado. Lejos de Dios vas a sentir hambre. Lejos de Dios vas a sentir sed. Lejos de Dios vas a tener necesidades. No vas a sentirte pleno. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mas el ladrón vino sino para hurtar, matar y destruir. Y afuera está el ladrón. Pero con Cristo vas a tener abundancia. Vas a hallar abundancia. Entonces, este joven comenzó a faltarle. Quizás hoy día, entonces, tú estás viviendo tras la vanidad. A lo mejor estás como el joven, este pródigo, queriendo salir con los bienes que Dios te ha dado. O a lo mejor ya estás afuera, alejado de Dios y malgastando tu vida. Pero Dios espera que vuelvas. ¿Recuerdan el versículo que leímos al principio en Jeremías? Dios manifestó su corazón y dijo, ¿qué maldad hallaron en mí? ¿Qué maldad hallaron en mí? ¿Qué maldad has hallado en mí que tú te alejaste? A lo mejor estás lejos y a lo mejor te está faltando. Pero ¿por qué no vuelves a Cristo hoy? ¿Por qué no te reconcilias con Él? ¿Sabe? El pródigo llegó al punto de perderlo todo. Aún fue a trabajar con un hombre que criaba cerdos y deseaba comer lo que los cerdos comían. Vivió en miseria. Así vive una persona que está muy alejada de Dios. Vive una vida miserable. Una vida de miseria en miseria.
pero Cristo quiere que vuelvas. A lo mejor el papá también del pródigo pensaba y decía, ¿qué mal halló en mí, mi hijo menor? ¿Había algo malo en mi casa? ¿Sabe? Con Cristo lo tienes todo. Él te colmó de beneficios. Él es el que te perdona. Él es el que renueva tus fuerzas. Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Pero por qué te alejaste? Simplemente porque te olvidaste de lo bueno que es Dios. Miren, volvamos al texto base, Jeremías, capítulo 2. Jeremías capítulo 2, pero ahora vamos a leer el versículo 11. Dice la Biblia, el Señor dijo también, ¿acaso alguna nación ha cambiado a sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. ¿Sabe? Este versículo me tuvo ahí pensando, porque bueno, cuando lo leí al principio, algunos saben que mi castellano es bien limitado, ¿cierto? ¿Ah? Gracias a Dios que existe el internet rápido y uno puede buscar la palabra trocado, ¿cierto? Y la palabra trocado significa intercambiar, ¿ya? Trocar, intercambiar algo, ¿cierto? De ahí viene la palabra trueque, ¿cierto? Antes se usaba mucho el trueque, ¿cierto, hermano? ¿Ah? Algunos aquí pueden levantar una mano y decir, sí, yo usé el trueque. ¿Ah? Cambiaba vacas por becerro. ¿Ah? Pero bueno, aquí el Señor está diciendo que su pueblo ha trocado su gloria. O sea, cambiaste la gloria de Dios por algo que no tiene valor, no tiene sentido. Me acordé de un varón en Hebreos capítulo 12. No pierda Jeremías. Vamos a volver ahí después. Jeremías 2. Pero vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 12. Versículo 16. Dice la Biblia, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, lo más valioso que Dios le había dado a este varón. Este varón no tenía mérito alguno para tener su primogenitura, simplemente nació y Dios lo bendijo al nacer. Así es Dios con nosotros. No merecemos el bien que Dios nos ha hecho, la salvación y todo el bien que Dios nos ha hecho. Pero a veces trocamos todo lo que Dios nos ha dado por algo vano. Imagínense, en este caso era un plato de comida. Ese plato de comida, si es el hermano Jorge o yo, ¿ah? ¿Cuánto dura? 3 cucharadas, ¿ah? ¿Cierto? 5 cucharadas y listo, se acabó el plato. ¿Ah? Algunos me ganan, ¿ah? No se rían, así algunos me ganan. ¿Ah? Pero ¿cuánto dura? Muy poco, ¿cierto? ¿Sabes cuántas cosas hay en la vida que duran muy poco? Y tú has trocado lo que Dios te ha dado por eso que ha durado poco. Por eso que no tiene sentido, que no tiene un valor alguno, que saciaste tu vientre nomás. Saciaste tu vientre pecaminoso. Y hoy día te sientes sucio,
y perdiste lo que Dios te dio. ¿Has trocado lo que Dios te ha dado? Esaú trocó lo que Dios le dio por un plato de legumbres, un guiso. ¿Cuántas veces has trocado tú lo que Dios te ha dado? Por algo temporal, por algo pasajero. Así es la vanidad, así es el necio corazón, fornicario o adúltero. Y quizás tú estás en esa condición en esta tarde. Estás lejos de Dios, simplemente porque te olvidaste de sus beneficios y has trocado lo que Él te dio, lo hermoso que Él te dio. Pero Dios es misericordioso y clemente, y como al pródigo también te espera para darte una nueva oportunidad. Él te espera para darte una nueva oportunidad. ¿Sabe el joven en Lucas capítulo 15, el pródigo? Volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. A lo mejor Dios te está invitando hoy día a que vuelvas y pienses: ¿qué mal ha hecho Dios contigo? Ninguno. A lo mejor fuiste necio y fuiste tras las vanidades, tras las cosas que no tienen sentido. Has trocado lo que Dios te ha dado, pero puedes volver y pedirle a Dios perdón. Él te perdonará, porque dice que Él perdona todas tus iniquidades y pondrá nuevamente un anillo en tu mano y te restaurará. ¿Qué le parece si inclinamos nuestros rostros y oramos al Señor? Venga a orar al frente. Como dijo el pródigo: me levantaré e iré a mi Padre